Procesos industriales. Balance. Marzo. Bien. Ahí está Ana Paula Lira con su bebé. Y empezaremos ahora. Bien, este balance que resolvimos ayer está referido a un producto ya terminado, por lo cual lo que da lugar a que el balance le restemos de atrás para adelante. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si me permite copiar, que no me pase como ayer. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasaría si se tuviera que, como alimentación, tenemos que entra 20.000 kilos de caña? ¿Cómo harían el balance ustedes ahora? ¿Cómo sería el balance ahora? Gustavo Laine, ¿alguna idea? El examen es este que les voy a dar. Se los voy a resolver el primer punto, de ahí ya ustedes lo van a hacer el otro. ¿Ah? Entonces hay que ir, en este caso, en este software, hay que empezar a resolver por acá. ¿Ya? Y tenemos de que está entrando 20.000 kilogramos de caña. Acá. Entonces su balance ustedes tienen que... Empezando de acá. ¿Listo? Y el cuarto, y aquí fíjense, tenemos de que F es un 20.000 kilogramos. ¿Listo? Bien. Sí tienen, y tenemos de que la composición de la caña
ya tiene 15% de sacarosa, 55% de agua y 30% de pulpa. Luego tenemos que hay una entrada de agua que es el 42%, vamos a asumir este valor, ¿ya? A veces el agua no coincide, ¿ya? Por lo que hay que establecer un valor mayor, ¿ya? O menor también. Tenemos de que el bagazo ya tiene 80% de pulpa. Nos vamos acá. En este caso, el bagazo entonces tiene 80% de pulpa. No se conoce la cantidad de agua y tampoco se conoce la masa de azúcar que tiene este bagazo. En este caso, las variables son X para el agua y Y para el azúcar. ¿Ya? Y es X y acá es Y. Y no conocemos, pero de tenemos los datos en porcentaje. ¿Ya? Y aquí sería porcentaje de y porcentaje de pulpa. Entonces, estos datos de porcentaje los sacamos de aquí de los datos, ¿ya? Y tenemos que hay 11% de azúcar, X es la pulpa, ya no se conoce, y Y es el agua. Entonces, C81 es el porcentaje de azúcar. Bien, este valor no se conoce, y E tampoco. Volviendo acá a este problema, tenemos de que tenemos dos entradas, que es F y A, y las salidas son, viene a ser el jugo y el bagazo, ¿ya? Solamente tenemos las composiciones de algunos compuestos que están en este sistema. Conscientemente, nuestro balance es A más F es igual a D más E. Ese es el balance total de materia, ¿ya? Donde A es igual a 42% de F, ¿ya? Y F es 20.000, D, y aquí tenemos E. ¿Ya? Entonces, tenemos de que 0,42 más 1 es 1,42 de F, ¿ya? Más D más E. Y de aquí despejamos D, ¿ya? Este pasa a restar a este otro lado. Un ratito, porfa, voy a aumentar una fila. Estamos acá, ¿no? Bien. Entonces tenemos de que D va a ser nuestra variable a encontrar, y este a 1,42 por F, que vale 20.000. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos una ecuación
que tiene dos incógnitas. ¿Ya? Y acá esto es E. Bien. Podemos hacer un balance parcial con uno de los componentes clave, que en este caso viene a ser la pulpa. ¿Ya? Entonces, tenemos de que pulpa, ya con respecto a F. Bien, porfa. ¿Ya? Acá el agua no tiene nada de contenido de pulpa, pero sí. Entonces, este es 0 acá, el balance parcial, y tenemos de que F tiene el 30% de pulpa, es igual a 0,3 por F, ¿ya? Que es igual a la cantidad, en este caso, que es 0,8, ¿ya? Que es este de acá, ¿ya? Y por D, ¿ya? Más la cantidad de pulpa que sale en E, en el jugo, ¿ya? Pero acá no se conoce la pulpa. Entonces, aquí tenemos un dilema. Tenemos un dilema donde el balance parcial no conviene hacerlo respecto a la pulpa porque a ver un rato, vamos a ver un ratito, porfa. ¿Ya? Vamos a ver un ratito. Caso contrario, aquí me falla. La composición, C25. Entonces, un ratito, aquí me está fallando en esta composición. Ya, donde E, el problema E 25. Ya, ahora sí. Ya, estos son los datos que tenemos del problema. Yo les decía, vamos a hacer el balance respecto a la pulpa. Vamos a ver acá. Este 11, después 15 y 74. Todo tiene que sumar 100%. Vamos a verificar. Están aquí tenemos 0,3 de pulpa, D tiene 0,8 y E tiene 4. Wow. Bien, entonces tenemos de que de pulpa en el jugo hay un 74%. Y esta es una chequeada de nuevo, ¿listo? Acá vamos a ver 11, 15, 74, 80. Ya, está bien. ¿Que lo está grabando? Lo está grabando nuestro amigo Nick. Él es el que lo graba y él es el que lo sube, pero también está grabando. ¿Ya? Bien. Entonces, les decía de que
Vamos a hacer el balance respecto a la pulpa. Ya tenemos esta ecuación. O A, como ustedes gusten, pueden llamarlo. ¿Ya? Y tenemos acá la ecuación 2. Entonces, con las dos ecuaciones armamos una sola. Ya reemplazamos el valor de D, que es 0,8 por 1.42. Ya. Ya vemos un ratito. Nos vamos acá. Habíamos dicho que D es igual a 1.42 F menos E igual a 0,4 de E. Y faltaría E. Bueno. Bien, entonces aquí faltaría la E, porque si no, y F, ya, F vale 20.000. ¿Qué es? Bueno, aquí vamos a complicar un poquito. A ver, vamos a jugar con esto. Esto se lo estira. Un poco así, ya. Bueno, por último lo sacamos un rato. Lo corto, lo pego acá. Este menos lo traslado acá. Este lo borro. Y tenemos esto. Ya, los 20.000. Bueno, entonces nuestra ecuación viene a ser esta de acá. Bueno, ahí tenemos un por, ¿no es cierto? Tenemos un por. No quiere. Muchas veces esto acá. Bien. Aquí tenemos nuestro por. Bien, entonces esto es igual a resolver esta ecuación, donde, ¿qué es lo que tenemos? A ver. Respecto a la pulpa F, un ratito porfa, es el 30% que está en la caña, y F es 20.000. Bien. Entonces, hay que multiplicar 0,3 por 20.000. ¿Ya? Y resolvemos acá. Entonces, esta ecuación sería 6.000, nos va a dar este producto. Bien. A ver. Va 6.000. El valor de acá vamos a ir determinando, sería 0,8 por 1.42 por 20.000. 0,8 por esto por los 20.000.
Bien, entonces, menos ya, aquí sería menos 0,8 de E más 0,74. Entonces, esto nos va a generar un valor negativo. 0,8 más esto de acá nos genera este valor negativo, que es 0,1. Y bueno, vamos a ver a dónde vamos. 1, 2, ahí. Este de acá, ya que sale negativo, ya va a pasar aquí a sumar. ¿Listo? Entonces, este valor pasa a sumar. Ya no como negativo, sí. Multiplico por menos 1 de E. Y tenemos que esto menos esto de acá viene a ser el resultado en este miembro de esta igualdad. Bueno, consiguientemente acá hallamos el valor de E. Ya. Hallamos el valor de E, que es igual a esto dividido entre 0,6. Y nos da esta masa de jugo que va a ingresar al otro proceso. ¿Qué me falta encontrar? Me falta encontrar el bagazo. Y el bagazo es D. Entonces aquí tenemos la ecuación 1. Ya de la ecuación 1 encontramos D, donde D es igual ya a esta cantidad y restamos este valor. Bueno, aquí hay algo que está fallando, es lo que les decía. Aquí es lo que les decía de que vamos a tener una revisada al balance respecto a la pulpa, ¿listo? Aquí sería 0,3 de la pulpa por F, 20.000. Acá 0,8 de pulpa que tiene D por D. Y aquí tiene 0,74. Bien, lo que yo veo acá es de que el valor que tiene, por ejemplo, el jugo extraído es muy alto en pulpa. Ese porcentaje hay que disminuirlo en este caso. Ya. Un ratito vamos a revisar el inicio. Está mal, 11% de azúcar. Está con razón, sale alto. Ya, vamos a corregir acá. 11%, es muy alto. Es a la inversa, 11% de azúcar, es 15% de pulpa y 74% de agua. Entonces yo consideré mal mi porcentaje acá abajo. Y el porcentaje acá abajo está mal. ¿Ya? Esto de aquí viene a ser esto. ¿Ya? Por eso es que me salía negativo. Bien, entonces vamos a modificar el jugo. Eso es lo que les decía, está muy alto. Tiene 11% de agua, el 74%,
C83 y de pulpa es este, ¿ya? Ahora sí, por eso decía que tiene mucha pulpa ese jugo y por eso es que sale negativo. Bueno, ahora sí, ya tenemos los resultados obtenidos de este balance, ¿ya? Donde nosotros, bueno, esto de acá lo voy a borrar porque es de otro ejercicio que estaba haciendo, que puede dar lugar a confusión. Bien. Bueno, ya tienen de ahí, ya tienen que ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Con esto no les explico más porque son ustedes los que tienen que resolverlo de la forma que hemos resuelto el problema anteriormente. Este va a ser el examen de aquí, van para atrás. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado de que de E, ya, que es el bagazo. El bagazo encontrado es de 2.776 kilogramos. ¿Listo? Entonces, este es lo que tenemos de bagazo, de esos 15.000. Bien. Y de E tenemos 25.000, creo. 25.723. Bien, de aquí es facilito encontrar porque ustedes multiplican esto por estos porcentajes. Ya. Y de aquí van para atrás. Entonces, ustedes multiplican esto por este valor y hallan la composición que va a tener el jugo que entra a la segunda etapa. Bueno, jóvenes, aquí la pulpa, que es el 80%, ¿sí? Entonces, bueno, ya entonces, en este caso, es fácil encontrar estos valores. El tiempo. Qué rápido, señor. Bien, aquí de Olga. Ay, Dios mío, cambié algo aquí que ya no sé qué es lo que ha pasado. Es lo que lo he trasladado allá. Bueno, vamos a ver qué pasó. Que se desconfiguró. La pulpa parece que hay falla. Exactamente, es en la pulpa. En la pulpa, jóvenes. Ese fue este valor. Entonces ahora ya se acomodó. Y este valor que hemos encontrado de bagazo es este. Entonces aquí, si ustedes multiplican este valor por el 80%, esta es la cuestión de pulpa. De agua, ¿cómo hallan el agua? Por diferencia, ¿ya? De lo que entró acá, más esta cantidad de agua, que es el 42%, ¿ya? O sea, esto implica de que este valor de A, ¿ya? Este valor de A es igual, ¿ya? A un ratito, pues, este valor de A es igual a 0,42 por 20.000. Esa es la masa de agua que se adiciona. ¿Ya? Entonces, estos son los
kilogramos de agua. ¿Ya? Entonces aquí, por diferencia, ¿qué es lo que hacemos? Restamos esta masa de agua que forma parte de la caña o nuestra su composición. Esto hay que calcularlo. Bueno, tenemos todavía algunos minutos todavía. Bien, esto lo voy a trasladar a este lado. Ven acá. Agua azul. Bien. Y hagamos la composición de la caña con respecto a pulpa y lo demás. ¿Ya? Entonces, esto es igual a 0,15 por 20.000 y así sucesivamente. Bien, esta es la composición de la caña, ¿ya? Bien, aquí entonces les decía de que en agua está entrando la masa de agua que contiene la caña, que son estos 3.000 o estos 11.000, ¿ya? Está entrando más 8.400, que es esto, ¿ya? Y menos la masa de agua que va acá. Entonces, esta es la cantidad de agua que sale en el bagazo. Y de azúcar. De azúcar está fácil porque tenemos que esta es la masa de azúcar, ya menos la masa de azúcar que sale, y esta es la cantidad de azúcar que sale en el bagazo. Bueno, jóvenes, esta es la forma en que se resuelve a partir de una cantidad de caña y se va para atrás. Nos vamos a descansar, volvemos a la menos cuarto, ¿ya? Vamos a entrar al otro tema. ¿Listos, jóvenes? Bueno. Un tema que vamos a ver un ratito. Bueno, muchachos, siguen entrando todavía. Vamos a ver un ratito. Un ratito. A ver, voy a un ratito buscar otra información, porque quiero entrar a ello que me es necesario. Para hablar de plástico hay que tener una base. Y bueno, un ratito joven, voy a buscar el material. Este de acá, no voy a avanzar ya. Este de aquí, parece que nada, che. Bueno, fábrica de plástico. Bueno, no. Bueno, empezaremos una vez para terminar rápido, ¿listo? Bien, muy bien, ustedes saben de que la química orgánica ha sido desarrollada extensamente, de tal manera que la cantidad de productos que se elaboran basados en la química orgánica son 10 veces más de aquellos productos obtenidos de la química inorgánica. Lógicamente de que
en esta cuestión de desarrollo de la industria petrolera, que inicia su proceso de lo que viene a ser la exploración. Posteriormente viene el proceso cuando ya se identifica un pozo, es un proceso bien complejo. Una vez que se identifica un pozo petrolero, viene el proceso de abrir camino, preparar todo aquello que va a ser el lugar donde se va a perforar. Generalmente son lugares donde hay muy poca población y se afecta al medio ambiente por el impacto que ocasiona abrir camino y el mismo hecho de empezar a transportar los equipos de perforación hasta el lugar, que se llama DPM. Esto da lugar a que el proceso de la perforación se inicia con la implementación y montaje de la torre de perforación, dependiendo qué profundidad se va a perforar. Una vez de que se implementa todos los equipos que son relacionados al proceso de perforación, se inicia la perforación del mismo y generalmente son profundidades que a veces superan a más de 3.000 metros de profundidad. En nuestro país se caracteriza porque lamentablemente nuestros pozos, la mayoría que se han descubierto son gasíferos. Si alguna vez hablaba, ¿qué entienden ustedes por grados API? Los grados API implican la densidad que tienen los hidrocarburos, los cuales se los clasifica. Nuestros hidrocarburos tienen arriba de 50 grados API. Mientras más altos son los grados API, significa que su composición es más de hidrocarburos de bajo peso molecular. Mientras menores son los grados API, significa que son hidrocarburos que contienen componentes ya de mayor peso molecular. Por eso es de que nuestro país es más gasífero. Y ya había comentado anteriormente de que en el anterior gobierno no se encontró ningún pozo petrolero. Se implementaron plantas para desarrollar la industria petroquímica. Entre ellas tenemos la planta de Uria, que lamentablemente creo que está paralizada. Creo que apenas estaba abasteciendo el mercado interno. Había otro proyecto para la implementación de la planta petroquímica para la obtención de polipropileno en el Chaco, que también quedó en proyecto. Se implementó una planta para la recuperación de licuable acá en Río Grande, de tal manera de que tuve la oportunidad de conocer esa planta. De licuable significa recuperar del gas los componentes de mayor peso molecular hasta octano. Y esa planta costó varios millones de dólares. Tengo entendido de que lamentablemente los pozos que están en producción están en vías de agotamiento. Precisamente les voy a mostrar algo. Bueno, este trabajo que les muestro acá es un estudiante que ya lleva más de 10 años trabajando en la refinería.
Y acá habla de todo el manejo de los hidrocarburos y los productos obtenidos en la refinería, más que todo. De tal manera de que viendo acá ya algunos datos que no se puede divulgar mucho esto, se ve claramente de que la materia prima que se alimenta prácticamente a la refinería proviene de otros países. Es decir, de que ya este es un problema de hace muchos años. Y bueno, a la forma en que vamos yendo en función al desarrollo económico que tiene nuestro país, en la parte de hidrocarburos estamos muy mal, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces, el hablar del desarrollo de la industria petroquímica queda en algo irrisorio porque ¿cómo vamos a hablar de que podamos industrializar nuestro gas si lamentablemente no hay los recursos para iniciar actividades de exploración de nuevos pozos petroleros? Por eso es que creo de que ese proyecto de la planta Gran Chaco, con respecto a la planta petroquímica para polipropileno, queda en nada. Y volviendo acá a lo que vienen a ser los materiales plásticos, generalmente provienen de ahí, ¿ya? Hablamos del polipropileno, del polietileno, y esos compuestos son aquellos que son empleados por las empresas que compran las resinas para transformarlos en bolsas, vasos, sillas, hasta las escobas de ese tipo, ¿ya? Ya habíamos visto la cuestión esta de producción de bolsas de polipropileno. Aquí vemos la producción de tubos de PVC. Aquí vemos las botellas PET del polietileno terephtalato. Aquí tenemos los envases de plástico de PVC y un sinnúmero de productos que se obtiene de los plásticos. Consiguientemente, los plásticos vienen a ser polímeros, son hidrocarburos que han sido, en este caso, isomerizados, es decir, formar cadenas largas, formar isómeros o polímeros, por decir, ¿ya? Y que tienen y adquieren una composición y características que las hacen propicias para desarrollar productos de los que ya mencioné anteriormente. Bien, aquí vemos una clasificación de los plásticos. Tenemos una clasificación de lo que vienen a ser los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Los termoplásticos son aquellos que han sido sometidos a un proceso de extrusión en su mayor parte, ¿ya? Y que tienen cierta resistencia hasta ciertas temperaturas, ¿ya? Bueno, después tenemos los termoestables, en los cuales tenemos el poliuretano. Por ejemplo, el poliuretano es aquello que ustedes van a poder ver en los asientos de los vehículos. El poliuretano se constituye en un aislante de mucha importancia hoy en día. Si ustedes quieren aislar un ambiente donde el flujo de calor es alto, por ejemplo, en muchas industrias que he visitado, el poliuretano se constituye en un aislante más que todo en los galpones. De tal manera que el flujo de calor que podría ingresar en un ambiente que no tiene poliuretano, como aquellas que yo las he vivido en mi experiencia laboral, en algunos casos en una fábrica de gaseosas o de cerveza, es grave, ¿ya? Por más de que coloquen esos sistemas
que permiten una remoción del aire, pero no son suficientes. Y tenemos los elastómeros, ¿no? Bien, por ejemplo, acá vemos el cloruro de polivinilo, los diversos usos que se le da para la fabricación de tubos, materiales que son usados para la cuestión de cañería, codo, válvula y como así también en la producción de botas. Acá tenemos estos vasitos que son de poliestireno, como así también tendremos materiales más bonitos como el que vemos acá abajo, que son usados para la envoltorio, para almacenar productos alimenticios. Y aquí tenemos, por ejemplo, esto de acá que también se constituye en un aislante. Tenemos 2 o 3 fábricas que producen lo que nosotros, ¿cómo conocemos esto de acá? ¿Qué se llama esto? Plastopor. Plastopor, ¿seguro? Bueno, hay plastopor de alta densidad y de baja densidad. También se los utiliza bastante para la fabricación de cámaras. Aquí están las aplicaciones de importancia que tienen estos materiales con respecto a su conductividad térmica. Se constituyen en buenos aislantes. Y otros, ¿no? Como vemos acá, estos materiales de plástico. Y otros que, por ejemplo, vemos acá estos otros productos que también son de plástico y en función a ello y a su composición y se ha establecido una clasificación, ¿no? Que va de polietileno talaftalato, que es más usado para la producción de botellas, los polietilenos de alta densidad, del PVC, de baja densidad para la producción de bolsas de plástico, el polipropileno para la producción de lo que ustedes ya han visto, en la fabricación de bolsa de poliestireno y otros. Entonces, de ahí es de que vemos su gran importancia que tiene el conocer la importancia que tienen los plásticos en los sistemas de muchas fábricas que usan el plástico o decir las resinas ya para la producción de sus productos. Bueno, aquí tenemos el polietileno de lo que nosotros vemos en el mercado, hasta para la producción de este tipo de envase, ¿no? Y otros, ¿no? Que van tomando ciertas formas y ciertas características de acuerdo a su proceso que les permite dar uso para la producción de faros, carteles, gafas y otros, hasta para la producción de estos recipientes que vemos acá y lo que vienen a ser los teflones. Bien, y bueno, hoy en día vemos la importancia que tiene el uso de los guantes de goma, ¿no? Y en el caso del poliuretano, hasta se lo usa bastante en la producción de colchones, ¿ya? Aquí está lo que les decía, el poliuretano es un aislante demasiado bueno, ¿ya? Si el ambiente tiene buena ventilación, tranquilamente no es necesario hacer uso de un splitter. Y como vemos acá también para la producción de este tipo de materiales que son ruedas, ¿no? Que tienen cierta resistencia. Hasta el material que se usa en la fabricación de teléfonos, cascos, ¿ya? Como vemos acá, guantes, esta ropa que he usado bastante para sumergirse en agua, hasta las mismas llantas. Bueno, es muy amplio, ¿no? Lo que sí me interesó bastante aquí es lo que viene a ser los melamínicos de plástico.
Ustedes conocen los melamínicos que se venden, que son generalmente aglomerados de madera, pero también hay aglomerados de materiales plásticos. El anterior año o este año, uno de los estudiantes que está desarrollando su trabajo de grado vino a buscarme para que lo asesorara en la parte de costo y él había hecho pruebas de fusionar 3 tipos de plástico para obtener su trabajo de grado para producir, en vez de tableros de madera, tableros que resultan precisamente de la aglomeración de 3 tipos de plástico. Me resultó muy interesante, primera vez que había escuchado y bueno, eso podría sustituir en el tiempo al aglomerado de madera, que es muy panada, ¿no? Porque ni bien entra humedades con muebles tan bonitos de aglomerados de madera, al tiro empieza a fregarse. Aquí se muestra un diagrama de producción de tubos de PVC, ¿ya? Que esto es el resultado de una práctica de una estudiante, la Gabriel, en una fábrica de tubos, no recuerdo el nombre. Bueno, aquí podemos ver los plásticos que son usados para la producción de bolsas, envases. Por ejemplo, aquí en el cuarto anillo del parque industrial está Fábrica Relén, que produce esto, produce vasos y otros, ¿no? Bueno, y lo que habíamos visto al inicio, la producción de bolsas plásticas. En lo que se refiere al polietileno-talaftalato, mis primeras experiencias se dan en el año 1990, en que la primera embotelladora que empezó a usar estos envases fue precisamente mendocina, con un eslogan: somos los primeros. La gente decía: ¿los primeros en qué? Y fueron los primeros en usar el envase PET no retornable, sustituyendo los envases que en ese entonces de vidrio, que eran de 2 litros, que eran sumamente pesados. Bueno, y después surge el polietileno, las botellas de reciclable, que son de menos gramaje. Y como ustedes ven, su uso es bastante grande, no solamente para gaseosas, incluso en algunos países están produciendo estos envases con color ámbar para el envasado de cerveza. Aquí vemos una planta. Esta es una planta que le llegó en el año 2010 a Coca-Cola, y un señor que trabaja como 20 años ahí me pidió que lo asesore. Está en pleno montaje. Fue la primera planta que es, podemos decir, compacta, hace la producción de soplado y directamente su alimentación hacia la línea de envasado. Bueno, esto, como les digo, ya hace 10 años atrás. Vamos a concluir la clase, ya, haciendo un análisis de lo que viene a ser el proceso de hidrocarburos. Generalmente un reservorio, una vez de que es descubierto, ¿ya? Este tiene 3 fases. Los gases van a la parte superior, los hidrocarburos líquidos, que es lo que tienen con color café, y el agua, que tiene mayor densidad. Generalmente en los reservorios hay las 3 fases, ¿ya? De tal manera de que el agua que tienen los pozos son aguas muy saladas, que tienen hasta 5.000 partes por millón de cloruro de sodio. Se efectúa la perforación hasta la captación de estos reservorios y en proceso de producción ya se va extrayendo, se envía, lógicamente que aquí hay un arbolito que reduce la presión, porque las presiones en los pozos pueden ser de 4.000 psi a 5.000, 6.000, ¿ya? De tal manera que esa presión se reduce
y se envía a una separación primaria, que son separadores en los cuales tienen la forma del sistema que tiene el reservorio, es decir, 3 fases. Lógicamente que el gas ya se puede enviar a una planta de tratamiento de gas, porque muchas veces el gas tiene otros componentes como dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, de tal manera que los términos a veces conocidos como endulzamiento de gas es nada más que la reducción de la composición de dióxido de carbono. Este tratamiento se efectúa en plantas como las que tenemos acá en nuestro país, que permite incluso la separación de los más livianos, desde el metano hasta el butano, y la extracción de líquidos, como vemos acá. Ya se recuperan los líquidos. Entonces, estos líquidos, como tenemos en la planta de Río Grande, pueden ser transportados en poliductos, cisternas o envasados, ¿ya? En lo que se refiere ya al gas mismo, ya puede enviarse mediante gasoductos, tal como los que se tienen en nuestro país, que son unos cuantos que más que todo para la exportación, ¿no? Cuando el pozo empieza a declinar en presión, tenemos un proceso conocido como recuperación secundaria, que consiste nuevamente en reinyectar gas al reservorio para aumentar presión, para aprovechar lo que tiene este pozo, ¿ya? La fase de hidrocarburos líquidos, recibe un tratamiento de petróleo. No sé quién me lo fue el otro día, quería hacer algo de esto, y le comenté que básicamente consiste en diseñar tanques que permitan la separación del petróleo, que a veces arrastra agua, puede arrastrar arena, y es un sistema muy interesante, ya que permite darle las características al petróleo para poder enviarlo mediante cisternas, oleoductos, a refinerías, plantas petroquímicas e industrias en general. El agua, les decía que es una agua muy salada, no se puede botar en cualquier lugar porque ocasionaría un impacto ambiental que afectaría bastante a los ecosistemas. Consiguientemente, podía efectuarse una planta de tratamiento, poder dar lugar a evaporación, que es lo que permite, en este caso, eliminar grandes volúmenes de agua. En caso contrario, crear un pozo sumidero donde se envíe el agua, y en caso contrario, cuando pierde presión, en vez de gas también se puede usar agua, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos respecto a, bueno, esto era algo tan bonito hace 15 años atrás, cuando se fueron descubriendo pozos como los encontrados en Tarija, y se soñaba, ¿no? En este aspecto de industrializar la industria petroquímica. Se habla bastante del uso vehicular, por eso es que aparecieron los sistemas de conversión y otros, ¿no? Entonces, aquí tenemos lo que viene a ser la combustión del gas natural, pero para la industria de plástico, lo que más interesa es el etano y el propano, de los cuales por conformación de cadenas largas de formación de polímeros sostienen las resinas. Bueno, jóvenes, estos eran proyectos que hace años atrás sonaba lindo, pero esto de acá es lo que desarrolló en el anterior gobierno. Esta planta Gran Chaco, que iba a tener esta inversión, ya
quedó trunca, lo tengo por ahí el proyecto. Esta planta ya está en operación. Esta es la planta de Río Grande. A esta fui el año 2014. Una planta muy hermosa, ¿ya? La planta de amoníaco urea, ya ustedes ya saben, fíjense la inversión, que estos son datos reales, jóvenes, que asciende a 863 mil millones de dólares, y que ahí está dormido. Luego, la planta de propileno y polipropileno, que quedaron truncos, y fíjense la planta de etileno y polietileno. Un proyecto que el gobierno anterior iba a implementar, algunos sí los logró, pero como ustedes ven, los resultados no son tan buenos porque no hay materia prima. Bueno, jóvenes, con esto se terminó la clase de hoy. Nos vemos mañana. Por favor, una captura en pantalla. Cada vez menos. Se nota que les gusta pagar sin aprender, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, no?